servilleta. Y la idea fue que las maestrías, en términos generales, en Colombia, vemos que dentro de las cosas que pueden mejorar está un tema de acercarse más a los sectores y dentro de los sectores a los protagonistas del comercio, que finalmente cuando uno hace un estudio también debe tener un acercamiento a esas personas que en el día a día toman decisiones. Y dentro de un nuevo planteamiento que estamos haciendo en nuestra maestría, queremos implementar nuevos escenarios de discusión y nuevos escenarios que les sirvan a nuestros estudiantes. Esos escenarios, por ejemplo, pasan porque ahora estamos implementando que todas las materias nuestras tengan por lo menos un invitado empresarial que acerque esa realidad a lo que el estudiante está viendo. Entonces, en la medida en que cada módulo vaya pasando, estamos diciéndole a nuestros docentes por qué no invita a alguien de su sector, de su materia, de lo que usted está dando, para que les diga a ellos en primera persona, hombre, sí, sabe que en acceso a mercados está pasando esto, y efectivamente a mí me ocurrió que en materia de agricultura, y ya le hacemos la invitación al doctor Espinosa, cuando esté hablando de agricultura, nos traiga una de estas personas que lo han visto o afectadas o beneficiadas, según el caso, porque yo creo que siempre en una universidad hay que mostrar las caras de la moneda, ambas, y como en todo en el comercio hay ciertas medidas que a algunos benefician, pero que a otros perjudican. Con la clase del doctor Juan Carlos Rendón, que arranca hoy, que precisamente le agradecemos el que nos haya permitido que el curso base para esta conferencia fuera acceso a mercados, porque tiene además directa relación con lo que el doctor Miguel Ángel nos va a exponer, pues hombre, viene formando parte de toda esta historia. Entonces, este es un esfuerzo y quisimos colocarle un nombre que nos resultó demasiado largo y que vino de un libro que yo me acuerdo que existe hace mucho. ¿Sí? Yo recuerdo que eso, ¿quién es quién? En inglés en particular es muy, ¿no? Existió mucho. ¿Quién es quién en una materia? Era como un pequeño vademecum en donde uno encontraba a las personas que eran las que en un momento determinado tomaban las decisiones. Entonces, tomando como base eso, dijimos, bueno, ¿quiénes quieren comercio en Colombia? ¿Por qué no comenzamos a hacer un ciclo de conferencias sobre ese tema? Y hoy arrancamos con ese esquema. Vamos a ver, agradecemos al doctor Miguel Ángel que nos sirve un poquito de conejillo de indias en los experimentos, con la confianza que le tenemos. Le dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un primer intento de cómo podría ser este formato? Desde ya les ofrezco excusas por todos los errores que podamos cometer el día de hoy, porque es la primera vez que lo hacemos y probablemente haya muchas cosas por mejorar. Y les agradeceremos también cualquier comentario que ustedes nos hagan, pues es bienvenido. En este orden de ideas les voy a explicar un poquito en qué consiste este ciclo. Vamos a hacer por año 10 conferencias. Esas 10 conferencias entonces es una mensual. Esa conferencia una mensual, si quieres sigue por favor por acá. Esa conferencia una mensual parte de una base, y es que durante el año lo vamos a dividir en 3 tipos, por decirlo de alguna manera, de invitados. ¿Cuál es esa primera parte de invitados que queremos tener? De gremios, como en el caso de hoy, presidentes de gremios, ¿sí? Y nos parece que es importante e interesante saber qué opinan los gremios y que nuestros estudiantes de primera mano conozcan a las personas que están en diferentes gremios. En este orden de ideas esperamos tener aquí al presidente de la ANDI, pensamos en el presidente de la SAC, el presidente de otras entidades, porque en últimas de penal, porque todas en últimas tienen que ver con el comercio en el día a día. Entonces nos parece interesante que haya un diálogo directo entre nuestros estudiantes y las personas que están en los gremios. Comenzando con un gremio pues, que tiene absoluta y directa relación con todo lo que queremos mostrar, que es. Una segunda parte viene la conferencia de nuestro invitado, que durará alrededor de 45, 50, 55 minutos según el caso. Y después les damos a ustedes la palabra para que tengan durante 10 minutos preguntas que tengan relación esencialmente con nuestro tema. Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Miguel Ángel, pues ha traído facilitación y control, el reto de las aduanas frente a la competitividad global. Entonces esas preguntas, que esperamos sean, no sé, 3, 4, 5 a lo sumo, les vamos a dar 10 minutos para que ustedes las realicen. Posteriormente haremos un cambio de locación, aquí mismo, y nos entraremos a tomar un café con el doctor, nuestro invitado.
Y allí se diferenciará en dos partes nuestro evento. Primero, unos 25 o 30 minutos acerca de lo que ha sido la trayectoria profesional de nuestro invitado. Desde kinder probablemente, porque no sabemos si fue hace mucho o hace poco. ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional? ¿Qué decisiones ha tenido que tomar? ¿En qué entidades ha trabajado y cómo le ha ido? Y que nos aporte algo que también muchos estudiantes a veces me han dicho. Una pregunta se la adelanto desde ya, por ejemplo, doctor Vila. Cuando usted hace una entrevista de trabajo, que tiene que hacer muchas por diferentes razones, ¿usted en qué se fija? ¿En qué no se fija? No para que me la conteste ya, sino simplemente porque muchas de las personas a veces están en un proceso de selección frente a determinadas entidades y no siempre saben o no siempre tienen claro la otra persona qué es lo que hace o por qué lo hace o cómo. Queremos también acercar y compartir un poquito con nuestros estudiantes esa parte profesional. ¿Cómo hace uno para ser presidente de FITAC? ¿Sí? ¿Qué cree usted o por qué cree usted que lo eligieron para ese cargo? Cosas de ese estilo creo que nos pueden ayudar a nosotros un poco a centrarnos a veces en nuestro desarrollo profesional. Y finalmente, pues muchas gracias a la familia por habernos acompañado y habernos aceptado la invitación para acompañar el Ángel 20 minutos aproximadamente ya de un tema más familiar, compartir un poquito esa cara que no siempre se conoce de las personas que toman las decisiones. ¿Ok? Ese es básicamente el formato. Cualquier sugerencia adicional, reitero, es bienvenida. Y pues sin más preámbulos, doctor Miguel Ángel, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y ser nuestro conejillo de indias para este primer evento. Me permito leer la hoja de vida, la versión corta del doctor Miguel Ángel Espinosa Alfonso. Él es administrador de empresas y especialista en negocios internacionales con énfasis en comercio exterior de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad de Columbia de Nueva York. Dentro de su carrera profesional se ha desempeñado como director de los Centros de Información y Asesoría de Comercio Exterior, CEICI, ProExport, entidad oficial colombiana para la promoción de las exportaciones, la inversión y el turismo. De igual forma, fue director de desarrollo y modelo latinoamericano de gestión empresarial, en la que desarrolló y implementó diversos programas de apoyo empresarial, especialmente en consultorías para la internacionalización de empresas. Es profesor de posgrado en diferentes universidades colombianas, especialmente en temas de comercio internacional y de marketing. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, entidad que agremia a los actores logísticos más importantes del comercio exterior colombiano. Pues les agradecemos sin duda a toda la presencia, al presidente de la Junta Directiva de FITAC, al doctor Guillermo, ¿verdad? Muchas gracias también por acompañarnos, a la familia por acompañarnos y evidentemente a nuestros profesores que también hicieron eco de esta invitación, obviamente a todos los estudiantes, porque finalmente es para ustedes. No puedo terminar sin desde ya un agradecimiento independientemente de cómo nos vaya a Luz Dari, que se encargó de toda la parte logística. Entonces, muchísimas gracias también porque estamos seguros de que eso va a salir muy bien. Miguel Ángel, bienvenido. Excelente, don Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a todos ustedes por aceptar esta primera puesta en escena de un proyecto que, como dice Ramón Eduardo, surgió hace algunos meses para tratar de acercar un poco a la academia con lo que está sucediendo en realidad en el mundo empresarial, en el mundo gremial y cuál es el impacto de esas decisiones que se toman en otras esferas que a veces suelen estar un poco alejadas de la toma de decisiones en materia de logística y comercio internacional. El nombre que he determinado para la charla de hoy es el de facilitación y control del reto de las aduanas frente a la competitividad global. Vamos a hablar un poco de cuál es ese panorama internacional de las aduanas, cómo están las aduanas en el país, utilizando un poco el caso colombiano. Vamos a mirar un poco también la trayectoria de FITAC. ¿Qué es FITAC? Algunas veces me preguntan en este tipo de escenarios, ¿qué es FITAC? ¿De qué se trata la federación? ¿Qué hace? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son sus objetivos? Vamos a hablar también un poco rápidamente de ese tema. Y por último, algunas reflexiones en cuanto a cuáles son los retos actuales que tiene la aduana colombiana para realmente facilitar el comercio internacional y permitir que Colombia se, obviamente, digamos, haga parte de los mercados globales en materia de comercio exterior y de aduanas. Este es un poco el contenido que vamos a ver el día de hoy. ¿Quiénes somos? Una vista sobre la economía mundial, una mirada a la aduana del país y los 5 principales retos de la aduana colombiana frente a la facilitación del comercio. Entremos en materia. FITAC, como todas las agremiaciones, lo que propende es por defender los intereses de los afiliados, en este caso agentes de aduana, agentes
almacenes de carga, depósitos aduaneros, operadores de transporte multimodal y en los últimos 2 o 3 años vinculamos a toda la cadena logística de comercio exterior del país. ¿A qué me refiero? A zonas francas, puertos, navieras y usuarios aduaneros permanentes o usuarios del comercio exterior. Es decir, toda la cadena logística hace parte de lo que hoy día se constituye como FITAC, que es la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. No tratemos de buscarle coherencia a la sigla con el nombre completo de FITAC. Somos expertos o conocemos el tema de logística, pero no somos muy buenos en el tema de marketing. Así que el tema de FITAC y el nombre tan largo que es FITAC es que nacemos, por supuesto, de la unión de dos gremios que en su momento manejaron el tema aduanero y el tema de agenciamiento de carga, que permite hoy día contar con, digamos, con esa extensa gama de tipologías a nivel de usuarios del comercio exterior. Hoy día son más de 360 afiliados en todo el país. Tenemos capítulos regionales en las principales ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, los principales puertos del Caribe, Buenaventura en el Pacífico, ciudades fronterizas como Cúcuta e Ipiales, que no están teniendo un buen momento por estos días, y ciudades tan importantes en materia de comercio exterior como Cali y Medellín. Nuestra sede principal está aquí en Bogotá, muy cerca al aeropuerto, muy cerca a la oficina de la DIAN en el aeropuerto. Aquí tenemos una muy buena relación con nuestros afiliados y con nuestros amigos de la DIAN. Eso a nivel nacional y a nivel internacional. También hacemos parte de diferentes organizaciones, las más importantes en materia de logística y comercio exterior. La más importante de ellas es FIATA. FIATA es la Federación Internacional de Agentes de Carga. FIATA es a las agencias de carga lo que IATA es a las aerolíneas. Es decir, incluso FIATA es mucho más antigua que IATA como tal, y a través de estos escenarios internacionales, IATA, por ejemplo, como se menciona, es que el gobierno nacional y los usuarios del comercio exterior en materia de agenciamiento de carga y transporte internacional de mercancías toman las más importantes decisiones en todo ámbito, en materia contractual, en materia de plazos, en materia financiera y en materia de lo que es la perspectiva del negocio internacional de agenciamiento de carga. A su vez, hacemos parte de ALACAT, que es la Federación de Asociaciones de Agentes de Carga de América Latina y el Caribe, conformada por entidades y por asociaciones de más de 15 países de la región de América Latina y el Caribe. Actualmente FITAC, a través de nuestro presidente de la Junta Directiva, el doctor Guillermo González, a quien le agradezco estar aquí también. Tenemos la vicepresidencia actualmente de ALACAT. Este año es muy importante para ALACAT, porque aparte de participar en diferentes escenarios con las aerolíneas más importantes del continente, en un espacio que se denomina el Comité Ejecutivo de Carga, nos reunimos por lo menos una vez en los Estados Unidos para mirar temas y políticas del transporte aéreo en el ámbito comercial. Por un lado se sientan las aerolíneas más importantes del continente, por otro lado los agentes de carga representados en entidades que como FITAC tienen asiento permanente en este Comité Ejecutivo de Carga. Aquí se toman grandes decisiones en materia de plazos para los pagos que se tienen que hacer a las aerolíneas, todos los criterios financieros y por supuesto todos los temas que tienen que ver con el relacionamiento comercial aerolíneas, agentes de carga. Estos dos primeros digamos ejemplos tienen que ver con algo muy importante, y ese es un primer mensaje que quiero lanzar hoy día. La Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de Iberoamérica, que es ASAPRA, también nosotros hacemos parte de esta asociación que tiene sede actualmente en la Ciudad de México. Durante mucho tiempo se vivió, digamos, algunas diferencias que tienen los intereses de los agentes de carga con los intereses de los agentes de aduana como tal, representados en estas dos asociaciones en materia, digamos, en el ámbito latinoamericano. Hoy día, el negocio de la logística y el negocio del agenciamiento de carga y de agenciamiento aduanero está cambiando tan rápidamente que ya no estamos viéndonos como competencia como tal, sino que ya empezamos a compartir intereses y estamos, en el caso de FITAC, agremiados bajo una sola institución. Este año, bajo el liderazgo de FITAC,
ANACAT va a celebrar su congreso internacional o su asamblea como tal en el marco del Salón Internacional de la Logística en Barcelona, del 7 al 9 de junio de este año. Y durante esa reunión, durante ese Salón Internacional de la Logística, se van a reunir no solamente los agentes de carga, sino los agentes de aduana agremiados o asociados en ASAP. Van a realizarse reuniones conjuntas en este sentido. Vamos a tener también la reunión del Comité Ejecutivo de Carga, que lo lidera IATA a nivel internacional. ¿Y este mensaje cuál es? Que por supuesto los agentes de carga y los agentes de aduanas se están dando cuenta que el negocio no cambió este año, viene cambiando los últimos 5 o 10 años. Y es que si no nos convertimos en operadores logísticos integrales, definitivamente nuestra actividad y nuestras operaciones van a tender a disminuir o a desaparecer. Para nadie es un secreto que los cambios normativos que se suceden aquí en Colombia y a nivel internacional tienen un impacto gigantesco en la generación de nuevos negocios para nuestras compañías. Y si no pensamos en alianzas estratégicas, definitivamente vamos a tender a desaparecer. Más adelante vamos a hablar también un poco de todos los temas o cambios que se van a suceder con la expedición del nuevo estatuto aduanero. Quiero hablarles también de algunos logros que ha tenido FITAC en los últimos años. FITAC lideró la actualización de la Ley Marco de Aduanas, que databa del año 1971 y que por supuesto respondía por esa razón a principios completamente desactualizados hoy día, temas de proteccionismo, temas de restricción de las importaciones, etc. Nos dimos a la tarea de presentar el proyecto entre 8 y 10 veces al Congreso de la República con resultados negativos. Cada año, cada proceso legislativo, entregábamos el proyecto que considerábamos nosotros necesitaban no solamente las agencias de aduana ni los afiliados a FITAC, sino todo el sector de comercio exterior para tener un comercio y unas aduanas mucho más ágiles, competitivas y facilitadoras del comercio. Decidimos cambiar los argumentos de presentación de ese proyecto de ley, de la Ley Marco de Aduanas, y traer de una forma estratégica a quienes en algún momento se oponían a la actualización de esta Ley Marco de Aduanas. ¿A quiénes me refiero? El Ministerio de Hacienda, la propia DIAN y otros gremios que veían o malinterpretaban que la actualización de esta Ley Marco de Aduanas solamente favorecería los intereses de los agentes de aduanas. Cuando logramos cambiar ese argumento, cuando logramos justificar no solamente ante la DIAN, ante el Ministerio de Hacienda, ante el Congreso, sino ante los demás gremios reunidos en el Congreso, en el Consejo General Nacional, ya se dieron cuenta que realmente esta Ley Marco de Aduanas le iba a permitir al país ser mucho más moderno en materia de sistemas informáticos, facilitar el comercio y brindar mayor seguridad jurídica a las actuaciones que se daban en materia aduanera. Fue así que la Ley 1609 nace en el año 2013, se publica el 2 de enero de 2013 y brinda todo ese marco conceptual para que hoy día podamos expedir y trabajar en un sentido, digamos, de facilitación de comercio en el decreto que va a ser el nuevo estatuto o regulación aduanera. No solamente hemos hecho eso, ya dentro del marco del estatuto aduanero y las múltiples discusiones que se han dado y los 8 borradores o 10 borradores que se han publicado en la página de la DIAN, FITAC, digamos con el liderazgo de la Junta Directiva y del presidente Guillermo González, decidimos cambiar un poco el escenario, no digamos de confrontación, pero sí el escenario estratégico en donde estábamos planteando nuestras diferencias con la aduana frente al estatuto aduanero. Por supuesto no podíamos abordar todos los temas, sino que nos dimos a la tarea de identificar a un experto, no en derecho aduanero, porque ya hemos perdido muchas peleas en el ámbito del derecho aduanero, sino identificar a un experto en el área de derecho administrativo, para que nos dijera y para que nos comentara cuál era su percepción acerca de esos últimos borradores, o el último borrador que se publicó el año pasado por parte de la DIAN. Le dijimos a este experto en derecho administrativo: toma este texto, léalo sin ningún tipo de prevención y denos sus principales conclusiones o su percepción de
está bien y qué está mal, qué debería cambiar el país, qué debería cambiar la DIAN en este nuevo texto de estatuto aduanero. Gracias a esta consultoría salieron 3 entregables, 3 productos de esa consultoría. El primero de ellos fue un diagnóstico, una lectura, como digo yo, desprevenida del proyecto de regulación aduanera, que incluso nos mostró que habían vicios de inconstitucionalidad en ese borrador que se publicó en febrero 12 del año pasado. Dijimos, aquí tenemos que hacer algo, y nos dimos a la tarea de implementar un segundo entregable que suponía la exposición de motivos frente a la aduana de por qué nosotros estábamos implementando o queriendo implementar un nuevo régimen sancionatorio aduanero de cara a la facilitación del comercio. Ese documento cumplió 2 objetivos importantes. El primero de ellos, como dije anteriormente, servir de exposición de motivos de la aduana para decirle, mire, nosotros lo que vamos a proponer es un nuevo articulado del régimen sancionatorio basados en sentencias del Consejo de Estado, constitucional, etcétera, etcétera, así como lo hace la aduana y la DIAN, como va a expedir un nuevo estatuto, una nueva normatividad, hacia la exposición de motivos. Nosotros necesitábamos hacerlo propio para explicarle a la aduana por qué habíamos querido cambiar la normativa. Ese documento como tal fue presentado ante la Presidencia de la República, ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, particularmente ante la Oficina de Asuntos Legales Internacionales y ante la Dirección de Comercio Exterior, entidades o áreas que realmente dieron un espaldarazo 100% a esta propuesta de régimen sancionatorio, que dio como resultado un tercer entregable que fue el proyecto o el articulado que ITAC y otros gremios del sector empresarial querían proponerle al gobierno y a la DIAN, cumpliendo 2 objetivos. El primero de ellos, decirle a la DIAN cómo hacer sus cosas, cómo fiscalizar mejor, cómo controlar mejor. Y segundo, cómo sentirnos nosotros como usuarios con mayor seguridad jurídica. Este documento que se entregó ante la aduana y ante diferentes instancias nos dio como resultado que el 85-90% de las recomendaciones del documento están incorporadas en el nuevo estatuto aduanero. Temas como los eximentes de responsabilidad, que en anteriores ocasiones no se han tenido en cuenta. Se hizo una exposición realmente majestuosa por parte del consultor, que es el doctor Cogimar Rincón, de la Universidad de Barcelona, que nos acompañó durante todo el proceso. Él se encargó personalmente de redactar artículo por artículo, realmente de la mano del sector empresarial, este gran proyecto que obviamente nos llena de muchísimo orgullo como federación, porque por primera vez logramos pasar la página, es decir, cambiar el escenario de juego, cambiar el campo de juego y sacar unos resultados contundentemente muy importantes. El último, no menos importante logro que ha tenido la federación es hacer parte de la Comisión Nacional Mixta de Asuntos Tributarios o de Gestión Tributaria y Aduanera. Esta comisión está liderada por el ministro de Hacienda. Ejerce la Secretaría Técnica el doctor Santiago Rojas, director de la DIAN, y participan sus 7 directores de gestión. Por parte del sector privado participamos con la Sobancaria, la ANI, Camacol, SAC y Anandex. ¿Qué pasa en esta comisión mixta, en la que estaremos presentes por lo menos hasta agosto de 2018? Se toman las más importantes decisiones en materia de el plan antievasión de la DIAN. ¿Qué está pensando el país en materia de antievasión? ¿Cuáles son las estrategias y las acciones que está emprendiendo la aduana y la DIAN en ese sentido? 2, mirar todo el tema de lucha contra el contrabando. Nosotros principalmente somos los más interesados en que se regulen y que realmente haya una mano fuerte frente a este flagelo. Y 3, revisar todo lo que tiene que ver con los aspectos de la defensoría del contribuyente y usuario aduanero, así como otros aspectos como la inspección de tributos, rentas y contribuciones. Yo aquí quiero hacer una pregunta y es, ¿quién de ustedes conoce qué hace la inspección de tributos, rentas y contribuciones, la ITRC? Obviamente te voy a decir que no levanten la mano porque creo que lo conocen muy bien, pero ¿alguien conoce qué hace la ITRC?
Bueno, la Inspección de Tributos, Rentas y Contribuciones es la unidad que ha creado el Ministerio de Hacienda para vigilar actos de corrupción que se cometan en la DIAN, Coljuegos y la UTP. Esta unidad se creó hace más o menos unos 2 años y ha tenido resultados contundentes. Me refiero a que en escasos 2 años ya los procesos de investigación de la ITRC han dado como resultado más o menos la suspensión de alrededor de 65 a 70 funcionarios de estas 3 entidades con inhabilidades que oscilan entre los 7 y los 15 años. Es decir, aquí hay un mensaje muy importante. El primero es que hay una unidad especializada para atacar este delito de corrupción en las diferentes entidades, y segundo, que las empresas ya se están atreviendo a hablar y a denunciar. Para ello tienen 2 canales: hacerlo directamente ante la ITRC o hacerlo a través de TITAC, con nuestros comités de trabajo. La idea aquí es que la cara del empresario siga siendo un poco invisible, porque obviamente estamos hablando de repercusiones a nivel de represalias que se siguen presentando en el país, pero la idea es que cada vez más los empresarios cuentan con herramientas y estrategias para combatir ese flagelo y sentirse mucho más seguros en materia de delación o comunicación e información de actividades delictivas al interior de estas actividades. Quiero pasar rápidamente por un vistazo a la economía mundial como nuestro segundo punto. Esta es un análisis que hace Sergio Mujica, el secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas, en la última asamblea de ASAP en la ciudad de Panamá el año pasado, en donde muestra los grandes cambios entre el 2007 y el 2014, en donde la relación comercio y PIB global, comercio la franja azul, PIB global la franja roja, está llegando a una paridad que está pasando de 2 a 1 a una relación 1 a 1. Es decir, el comercio y el PIB están llegando a una paridad que nunca antes se había visto, por lo menos en los últimos 10 años. Y esta situación va a empezar a volverse, digamos, la costumbre como tal. Eso ya se terminó un ciclo. Se miraba, digamos, que este es el nuevo normal de la economía a nivel internacional, en donde el PIB y las exportaciones y el comercio exterior pues obviamente van a empezar a jugar un papel digamos mucho más igualitario como tal, obviamente teniendo como factores lo que todos nosotros conocemos a nivel de tasa de cambio, lo que está pasando con la economía mundial en el caso de China, lo que está pasando con la caída en los precios del petróleo. Eso va a poner sobre el escenario un nuevo orden económico que ya está siendo tenido en cuenta por parte de organizaciones internacionales, por supuesto por parte del sector empresarial, por parte de la OMC y por supuesto por parte de la ONU. También se habla de el comercio intrarregional y la integración regional. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez más los países están saliendo del comercio intrarregional y están buscando negociar con otros bloques económicos en ese sentido. En esta gráfica vemos en la franja roja lo que tiene que ver con el caso de América del Norte con el comercio interregional, la franja azul, el azul tiene que ver con el comercio intrarregional, donde en algunos países, en algunas áreas del mundo, estamos hablando de una paridad, en el caso de Asia, donde digamos, el comercio intrarregional tiene digamos, el mismo peso o el mismo porcentaje de comercio interregional. En zonas como América del Norte también hay una paridad específica, pero el mapa también está cambiando. Los países están estableciéndose en un nuevo orden mundial a nivel de bloques económicos, y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, y es que los grandes bloques económicos o las grandes regiones del mundo están buscando integrarse con otras regiones también con mucha importancia en el comercio internacional. Vemos en esta parte del mundo acuerdos comerciales regionales, estamos hablando también de la Alianza del Pacífico. Ya para el caso de la Unión Económica Euroasiática estamos hablando de estos 2 grandes económicos
ya digamos, especificando acuerdos intrarregionales. La Comunidad Económica ASEAN, los países del sudeste asiático, y el área continental de libre comercio en África. Es decir, el panorama a nivel de negocios, a nivel de integración internacional está cambiando, y eso tiene que darnos algunos mensajes a nosotros. El primero de ellos es que en todos estos acuerdos que se negocian a nivel intrarregional, el componente común digamos, el común denominador de todas estas negociaciones tiene que ver con el componente aduanero. Tuvimos la oportunidad de reunirnos hace un par de semanas con la doctora María Claudia Lacutir de ProColombia, la directora de ProColombia, y digamos, logramos establecer que ProColombia ya está tomando muy en serio los temas aduaneros y de logística y los temas de carga. El asesoramiento al empresario, no solamente en Colombia, sino en todas las entidades de promoción de negocios de todas las economías, está tendiendo a prestarle mayor atención a los temas de facilitación de comercio y de aduanas. No solamente al tema de investigación de mercado, de origen, etcétera, etcétera, al tema de costeo, al tema de logística, sino a los temas aduaneros. Y es por ello que, digamos, tenemos grandes proyectos también con ProColombia para inculcar en los empresarios que hacen parte de esas cuentas clave de esta organización que el componente aduanero y el componente de carga como tal es un componente que puede significar el éxito o el fracaso de cualquier negociación comercial. Yo puede que tenga identificado mi cliente afuera, puede que tenga mi sistema de costeo listo, puede que tenga mis condiciones de acceso completamente determinadas, pero si no tengo como tal digamos 100% resuelto los temas de logística y de aduanas, seguramente el negocio no va a ser tan fructífero en determinado momento. Entonces, este mapa está cambiando como tal. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya en el ámbito nacional, quise traer a colación también los principales resultados de la encuesta nacional logística que realizó el Departamento Nacional de Planeación en cabeza del doctor Simón Gaviria el año pasado. Se ofrecen unos resultados bastante interesantes que también tienen que llamar a la reflexión, no solamente a los empresarios, sino al sector público. Mirar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en dónde tenemos que mejorar y en dónde están esos principales cuellos de botella en materia de logística y aduanas. Simplemente para dar claridad en algunos temas. La encuesta nacional logística tiene dos componentes o, digamos, aborda dos tipos de empresas. Las empresas prestadoras de servicios logísticos y empresas usuarias de servicios logísticos. Es importante establecer esta diferenciación porque una cosa es lo que piensa el prestador de servicios logísticos, una agencia de aduanas, un agente de carga, un transportador, y otra cosa es lo que piensa el generador de la carga, quien usa el servicio logístico. A nivel de, o según opinión de los prestadores de servicios logísticos, las principales barreras que impactan su cadena logística tienen que ver con falta de zonas adecuadas para carga y descarga, infraestructuras viales insuficientes y congestión, tema del resorte completamente del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Falta de talento humano en logística, más adelante les voy a decir qué estamos pensando nosotros desde FITAC, también con el apoyo de la Universidad Sergio Arboleda. Insuficiencia de zonas logísticas o alto precio de las bodegas. Para nada es un secreto que el tema inmobiliario en Bogotá se volvió imposible. Muchas empresas están pensando en salir, muchas multinacionales, como ustedes lo han podido establecer en las noticias de esta semana y de la semana pasada, han salido del país porque no hay una eficiencia a nivel de costos que les permita ganar más. Falta de entendimiento de la normatividad, aquí me refiero al tema aduanero como tal. Ocupación de la vía pública por vehículos estacionados y condiciones de seguridad vial. Todo esto se resume en tres grandes frentes. El 32.2%, lo que tiene que ver con temas de infraestructura, el 8.5% en gestión aduanera y lo que tiene que ver con gestión empresarial 59.3%, que son las tres ramas a su desarrollo. Ya en cabeza de los usuarios de servicios logísticos, también vemos
algunos componentes que tienen que ver con el tema aduanero y se subraya en color amarillo. Miremos los altos costos de transporte con un 32.3%. El país está teniendo una transformación bien interesante en materia de buscar otras modalidades, otros modos de transporte como tal. Obviamente el tema del fenómeno del Niño ha jugado una muy buena pasada con la navegabilidad del río Magdalena, y eso impacta también obviamente todos los planes que tiene el gobierno para apostar el multimodalismo. Insuficientes carreteras, puertos y aeropuertos. Pese a las billonarias inversiones que ha hecho el gobierno nacional en el mejoramiento de los aeropuertos y los puertos del país, se percibe todavía para los usuarios del servicio logístico que le hace falta al país mejorar en ese sentido. Falta de sistemas de información en logística. Muchísimas empresas en el país le están apostando al tema de software y el tema de sistemas integrados de información, pero ese sigue siendo un factor que casi llega al 20% a nivel de insatisfacción o la percepción de barreras que impactan la logística. Complejidad de trámites aduaneros, falta de talento humano en logística y escasez de oferta de servicios logísticos. Pese a que Colombia es uno de los países de la región que más prestadores de servicios logísticos tiene comparados con otros en materia, lo que vemos nosotros con asociaciones como ASAPRA o como ALACAT, Colombia sigue siendo un país que tiene una oferta muy amplia a nivel de prestadores de servicios logísticos. En Colombia existen alrededor de 200 agencias de aduana habilitadas por la aduana, por la DIAN. Existen un sinnúmero de agentes de carga que, digamos, ya con el cambio en la normatividad aduanera van a estar completamente regulados por la DIAN. Quienes operan en el modo de transporte marítimo a nivel de agenciamiento de carga tienen sí o sí que estar registrados ante la aduana. No pasa lo mismo con los agentes de carga que operan en el modo de transporte aéreo, cosa que ya se va a acotar con la entrada en vigencia del nuevo estatuto, y que va a poner en cintura a aquellos agentes de carga que simplemente con un teléfono, con un computador, buqueaban aviones completos sin tener ningún tipo de responsabilidad contractual o civil frente a sus usuarios. Este es el panorama en cuanto a los prestadores y los usuarios de servicios logísticos, la realidad como se ve hoy en Colombia. En materia de normatividad aduanera, el 67.7% de los encuestados expresó que la normatividad en materia aduanera no le brinda seguridad en las operaciones de comercio exterior. Si empezamos a ahondar y a escudriñar un poco más en estas cifras que suelen sonar muy frías, seguramente el negocio de comercio exterior, exportar en Colombia o importar en Colombia, es un tema complejo. Es un tema que cada vez revierte de mayor especialización, de mayor conocimiento, de mayor actualización. Y por eso nosotros como federación, representando un grupo muy importante de afiliados que son las agencias de aduana, decidimos pasar la página de esa discusión que se dio hace algunos años de la obligatoriedad o no del uso de las agencias de aduana para operaciones de importación y exportación. La obligatoriedad del uso de agencias de aduana es una excepción a nivel mundial. La regla general a nivel internacional es que las agencias de aduana no sean obligatorias. Sin embargo, en economías como la de Estados Unidos, el 97% de las operaciones de importación y de exportación de este país pasan por manos de una agencia de aduanas. Es decir, estábamos, como acotado anteriormente, peleando en el terreno que no era. Esa es una tendencia internacional que igualmente de un momento a otro, desde hace muchos años, ya se venía hablando en Colombia y se terminó de consolidar con el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, en donde se estableció que el uso de las agencias de aduana no era obligatorio. Entonces ya veníamos preparados nosotros como federación para asumir ese reto. Una de las grandes constantes en el tema de regulación aduanera es que se necesita cierto nivel de especialización, primero para entender la normatividad aduanera, para aplicarla adecuadamente y para evitar multas y sanciones que suelen ser bastante onerosas. El llamado aquí es a que las empresas, y como pasa en otros países, realmente tengan que dedicarse a lo que saben hacer, a producir, a comercializar, a crear temas de servicios, de prestación de servicios, y que quienes tienen el conocimiento y la expertise
sigan dedicándose a lo que saben hacer a nivel de agenciamiento aduanero, agenciamiento de carga, todo lo que viene con. Este es uno de los grandes retos que tiene el país en materia de seguridad jurídica, brindarle mayor seguridad a los usuarios de comercio exterior. Según se nos ha informado, ya digamos el estatuto o la regulación aduanera está próxima a expedirse. Trabajamos en unas mesas de concertación, o incluso alguien mencionaba un número de alrededor de 130 horas de trabajo en la última etapa de concertación de la regulación aduanera. Simplemente para hacer un poco el recuento de lo que pasó en el último año. Se establecen unas mesas de concertación. Cuando estuvo el secretario general adjunto de la OMA, se comunica en el Congreso Internacional de FITAC, se abrieron unas mesas, se hicieron unas giras nacionales muy importantes para no solamente mirar la percepción de los empresarios de Bogotá, sino en todas las zonas logísticas del país, de la mano con la DIAN, con otros gremios. Esas mesas de trabajo dieron pie a que se establecieran otras mesas de diálogo y de concertación, en donde se empezó a hacer un análisis de algo que llamó el director general de la DIAN, el análisis por capas, es decir, una primera capa, una capa 1, como se llamaba en aquella época, aquellos temas que habían sido concertados en alguna época, pero que no se veían reflejados en la norma. Una capa 2, algunos asuntos que, sin estar concertados con la aduana, seguían generando temores y dudas frente a los usuarios de comercio exterior. Y una capa 3, temas estructurales que no dependían tanto del sector empresarial, sino de otras instancias como los ministerios, como la DIAN, como la Presidencia de la República, etc. Ya después de esto y la intervención directa del director de aduanas en esas mesas de trabajo, es que tenemos el proyecto ya casi que listo, ya para firmar sanción presidencial, y estamos esperando. Ya no me atrevo a dar fechas exactas de publicación porque a veces uno queda en ridículo, pero probablemente antes de finalizar el mes de marzo el país ya tenga una nueva legislación aduanera, cuyo gran reto ahora de aquí en adelante es mirar la reglamentación. Quedaron muchos temas sueltos y ahora tenemos que meternos de lleno en la reglamentación de ese nuevo estatuto aduanero o la nueva regulación aduanera. Un poco para poner la discusión sobre la mesa, y es un tema que estuvo, digamos, en análisis por parte de muchos consultores nacionales e internacionales, y es cuál es la aduana que necesita el país para que realmente podamos ser competitivos. Y aquí hacíamos un análisis, y digamos, gracias a los Barrera asociados, a Gustavo, hicimos este análisis de cuáles eran esas economías que tenían la aduana independiente de la parte de impuestos. Y con gran sorpresa notamos que de las 20 principales aduanas de los actores de comercio exterior, 16 de ellas, es decir, el 80%, tienen separada la administración aduanera y la administración tributaria, porque persiguen fines completamente diferentes. La administración tributaria persigue mayor recaudo y temas de fiscalización, por supuesto, el 100% de interés en el tema de mayor recaudación de impuestos. Mientras que a nivel de aduanas, gracias a ese sinnúmero de tratados de libre comercio que están firmados no solamente por Colombia, sino por muchísimas economías del mundo, el tema de recaudo en la parte aduanera cada vez va tendiendo a cero, por obviamente la liberalización del comercio. Entonces, estas grandes economías están pensando de manera diferente el tema de fiscalización, el tema de tributos y el tema de facilitación del comercio y el tema aduanero. Obviamente es una discusión que, por supuesto, en la etapa que está viviendo el país en materia de déficit fiscal y en materia de austeridad empresarial, es muy difícil sacar adelante, pero es un tema que siempre tenemos que tener en cuenta. Las grandes economías del mundo, los países más avanzados, los países que hacen parte de la OCDE, están pensando en administraciones separadas porque persiguen intereses completamente distintos en materia de recaudo y en materia de facilitación.
Por supuesto, esto tiene que ver, ya centrándonos un poco en el tema de la evolución del papel de las aduanas, ese papel de las aduanas también ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas. Inicialmente estábamos hablando de recaudación de ingresos, posteriormente de un proteccionismo interno, proteger a través del tema arancelario y del tema aduanero, obviamente la industria nacional, una protección social, lo que tiene que ver en ese tema de protección social, acordémonos del hito que no tengo que recordar aquí, de las Torres Gemelas, que cambia todo el panorama de protección y seguridad nacional. Se pasa después a un esquema de facilitación de comercio e inversión, en donde realmente estamos hablando de competencia internacional, estamos hablando de esquemas de facilitación de comercio, y por último un esquema de seguridad de propiedad intelectual, en donde las aduanas no solamente van a jugar un papel importante en materia de facilitación de comercio, sino en materia de propiedad intelectual. Hoy día se generan grandes discusiones en ese sentido. La propiedad intelectual, digamos, en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, está cada vez jugando un papel protagónico ante diferentes instancias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La POLFA también juega un papel muy importante aquí para perseguir los temas de fraude, los temas de falsedad marcaria, y nosotros como federación también hemos hecho unos avances importantes en ese sentido. ¿A qué me refiero? A que no solamente estamos capacitando a nuestros afiliados, a los usuarios de comercio exterior, sino que estamos capacitando a las entidades con un doble propósito. Primero, que conozcan cuáles son las empresas afiliadas a la federación, y segundo, que las autoridades tengan mejores criterios para tomar decisiones en materia de falsedad marcaria, en materia de contrabando y en materia de propiedad intelectual. El caso más específico y el caso más ejemplarizante en este comentario es que ya hace algún tiempo realizamos capacitaciones a toda la POLFA, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la DIAN y a los diversos ministerios en materia de motores remanufacturados con uno de nuestros apellidos, que es Daimler. Se estaba presentando un inconveniente muy importante, y era que cuando los motores remanufacturados venían con dos números de seriales diferentes, obviamente se interpretaba como los temas de contrabando y se aprendían directamente en aquella época. Obviamente, cuando trajimos a los expertos de Daimler a Colombia, directamente desde Monterrey, y les explicamos durante una mañana completa a todas las entidades que existe una normatividad internacional que permite el uso de esos dobles números de serial, ya digamos el número de inspecciones y el número de aprehensiones por parte de las entidades, en este caso la aduana, a Daimler, obviamente se redujo sustancialmente. Este tipo de ejercicios los hemos hecho con empresarios que manejan maquinaria amarilla, textiles, calzado, etcétera, etcétera. Aquí el mensaje es contribuir a que se tomen mejores decisiones por parte de los entes de control. Quisiera rápidamente mostrar que a criterio propio, personal, de la federación, de estos grandes comités de trabajo que se realizan en la federación, ¿cuáles son esos 5 principales retos que tiene la aduana colombiana frente a la facilitación del comercio? Como último punto de esta intervención. Primero, modernizar sus sistemas informáticos y el perfilamiento de riesgo. Es fundamental. Este es el primer eslabón de la cadena si queremos ser competitivos en el mercado internacional y si queremos tener una aduana que responda realmente a esas cadenas de valor a nivel global. ¿Qué se está discutiendo hoy día? ¿Qué sistema informático es o cuál es la estrategia que más le conviene al país? Actualizamos o repotenciamos el MUISCA, que tiene un rezago bastante grande, no me refiero a la parte de impuestos, pero sí a la parte de aduanas. O miramos mejores prácticas internacionales, como los 3 ejemplos que traigo a colación el día de hoy. Empecemos por Unipaz. Unipaz es el sistema de aduanas de Corea. Tal vez la aduana más moderna del mundo. Este sistema Unipaz le ha permitido a la aduana de Corea
pasar a nivel de declaraciones de exportación de un promedio de tiempo de un día a 1.5 minutos. En materia de importaciones, de 2 días a 1.5 horas. De la evolución de impuestos, de 2 días a 5.2 minutos. Y del pago de impuestos, de 4 días a 10 minutos. Digamos, este es el sueño de cualquier administración aduanera y de cualquier sistema informático. Sabemos que tenemos que dar pasos y empezar a gatear primero, aprender a caminar después y por último emprender la carrera hacia la modernización. Eso es lo que significa el Unipass, que ya está presente en algunos países de la región, especialmente en Ecuador. Corea vende el sistema informático a la aduana del Ecuador, lo denominan Ecuapass, hace alrededor de unos 4 o 5 años, con unos resultados también bien interesantes en materia de modernización aduanera y con unos costos a nivel de, llamémoslo de alguna forma, un acuerdo inicial de unos pagos por implementación que no superan los 45 millones de dólares, aún habiéndolo implementado hace 5 años. ¿Qué está pasando y cuál ha sido el principal cuello de botella para que Colombia pueda tomar la decisión de incorporar el Unipass en el país? Es que el costo de implementación en Colombia, de buenas a primeras, está en 180 millones de dólares. De un costo de 45 millones de dólares a 180 millones de dólares solamente la implementación es un tema que se sale de cualquier presupuesto y se sale de cualquier análisis que uno puede hacer. Vayámonos al otro extremo. Está el sistema Lucía. Es el sistema Lucía, el sistema de la aduana, el sistema informático de la aduana Uruguay, que no solamente permitió que Uruguay también sea un referente en materia de modernización aduanera, porque tienen el sistema informático alineado y un nuevo código de aduanas de la República Oriental de Uruguay, o CAROB. Salen estos dos componentes casi que al mismo tiempo y se complementan entre ellos, cosa que también tenemos que analizar cuando salga el nuevo estatuto, mirar si el sistema informático de la aduana colombiana realmente sirve a ese nuevo estatuto aduanero y a todos esos cambios que se van a ver. Aquí el componente importante de Lucía, y aquí hacer un reconocimiento muy importante a FITAC, en cabeza de nuestro presidente de la Junta, y es que FITAC hizo la tarea de convencer al gobierno nacional, casi que suplicarle, arrodillársele al gobierno nacional, a la DIAN, para que escuchara a los técnicos de la aduana uruguaya. Duramos casi 3 años. Diciéndoles, la aduana uruguaya está dispuesta a ceder, a regalar, llámese como quiera, su sistema informático. Hablen con ellos. Dense el chance de que vengan acá, de que ustedes viajen a Montevideo, a que revisen con los equipos técnicos cuál es la funcionalidad del sistema y cuál es ese valor agregado que tiene el sistema Lucía en materia de administración y perfilamiento de riesgo. Por fin se alinearon los planetas. El año pasado, finalizando el año pasado, viajó una comisión de la DIAN a Montevideo a conocer en vivo y en directo el sistema Lucía. Ya una comisión de los técnicos de la aduana uruguaya vino aquí a Bogotá a reunirse con la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Procesos Organizacionales, el mismo director de la DIAN, y ya dieron su visto bueno para empezar a implementar, por lo menos en materia de administración y perfilamiento de riesgo, el sistema Lucía en Colombia. Por supuesto, este tema no es gratis, porque hay unos costos de implementación a nivel de los equipos técnicos, a nivel de las empresas de consultoría, pero nunca ese costo va a llegar a los 180 millones de dólares, o por lo menos a los 45 millones de dólares. Entonces aquí los ahorros van a ser muy importantes. Se está evaluando la posibilidad de mirar el tema o el sistema ASICUDA, que es un sistema de propiedad de Naciones Unidas, que es un sistema también gratuito para los países que hacen parte de esta conferencia. Se está evaluando el modelo. Tuvimos en nuestro congreso del año pasado a un representante de Naciones Unidas quien explicó punto por punto, detalle por detalle, cuáles son las funcionalidades del sistema, y se está evaluando en la actualidad si el sistema ASICUDA World podría ser el más
digamos, el más pertinente para una aduana como la colombiana. Estamos juntos. Pero aquí lo importante es que esa modernización de los sistemas informáticos y el perfilamiento de riesgo no solamente sea de la aduana, sino que el perfilamiento de riesgo y la modernización aduanera en materia de perfilamiento de riesgo, otras entidades también, digamos, tengan un solo repositorio de información. ¿A quiénes me refiero? A la POLFA, a la Policía Antinarcóticos, a la UIAF, al Ministerio de Comercio, quienes desafortunadamente están pensando de manera aislada y desarticulada, buscando un solo fin: protección nacional, protección del consumidor, búsqueda y, digamos, penalización de organizaciones criminales, pero el país sigue un poco disperso en esta materia. Y aquí le devuelvo un poco a lo que podría ser el mundo ideal en materia de sistemas informáticos. Algo que no sucede hoy día en Colombia es que yo, como usuario de comercio exterior del país, tengo sí o sí que interactuar con dos sistemas informáticos diferentes. Un sistema informático que es la ventanilla única de comercio exterior y otro sistema informático que es el MISCA. BUSE y MISCA no se hablan. Yo tengo que incorporar información aquí y hacer un doble trabajo para incorporar información en el MISCA. Con sistemas avanzados como los que les acabo de mencionar, eso desaparece. Yo simplemente interactuando con un solo sistema, ya los repositorios de bases de datos de información cumplen su trabajo. Administran perfilamiento de riesgo, administran el tema estadístico, y eso es algo que el país no ha logrado hasta ahora, que se esperaría que con la interacción del Ministerio de Comercio y la DIAN se pudiera lograr en muy corto plazo. Todo este tema para comentarles que lo que está pensando en el país en materia de gestión de riesgo es que, por supuesto, quienes hacen las cosas bien no tengan ningún problema. Y estos que hacen las cosas bien están en la base. Tenemos que hacérselo fácil a los empresarios que desean hacer las cosas bien. Y esta fue una lámina que tuve el atrevimiento de tomar de Antonio de la Osa, director del Fondo Monetario Internacional, experto en el tema de gestión integral de riesgo. Y en la medida en que subimos en la pirámide, quienes no siempre pueden cumplir, les ayudemos a que cumplan. Quienes no quieren cumplir un tipo de persuasión por detección, y aquellas empresas que están decididas a cumplir, que se use toda la fuerza de la ley. Eso es lo que va a pasar hoy día, lo que va a pasar a futuro con el nuevo estatuto aduanero. Va a haber clasificación, no va a haber categorización de usuarios de confianza. La mayor de ellas va a ser el operador económico autorizado, una figura que todos ustedes saben se lanza en septiembre de 2011 aquí en el país. Ya tiene unos resultados incipientes, más o menos unas 13, 14 empresas certificadas como operador económico autorizado, que tienen una serie de prerrogativas importantes en sus trámites aduaneros y en temas de tributos y de comercio exterior. El país tiene que seguir impulsando este tipo de certificaciones. El país tiene que tender no solamente a que en Colombia haya más operadores económicos autorizados, sino que realmente los que se reconozcan aquí en el país y los que sean reconocidos por la DIAN puedan ser reconocidos por otras autoridades en otros países. Si eso no funciona, la figura del operador económico autorizado se vuelve inocua, porque a mí no me sirve mucho tener una certificación OEA aquí en Colombia si yo quiero exportar a los Estados Unidos y me piden una convalidación. Y si yo tengo un acuerdo de reconocimiento mutuo con Estados Unidos, con Perú, con Ecuador, con los principales socios comerciales, la figura se cae sobre el peso. Entonces el país no solamente tiene que pensar en certificar más empresas OEA, que en la actualidad son exportadores, ya está abierto el esquema para importadores, ya está, digamos, para comentarios del sector empresarial, el tema de puertos. Posteriormente vienen los actores logísticos, las agencias de aduanas y los agentes de carga, pero mientras el país no busque acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países que reconozcan el OEA en sus economías, el tema no va a prosperar de la forma en que se quiere. Tercero, por supuesto, todo el tema de lucha contra el contrabando, la subfacturación, el fraude y la piratería